Muy buenos días, queridos amigos, en esta preciosa tarde. Aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón, hablándoles directamente desde el parque. Como podrán escuchar, trasfondo, los pajaritos cantando, la gente caminando, pasando, hablando. Hoy quise hacer algo diferente. Normalmente grabo o en mi casa o grabo dentro del carro en el parque donde no hay sonidos, pero hoy yo dije no, vamos a romper todos los como se dicen, las reglas en este momento, y vamos a hacer este podcast de una manera más abierta, más relax, invitándolos al parque. Este es un parque que hay precioso al lado de mi casa, y estoy sentada en un banco aquí frente al lago. Este parque es precioso. Aquí la gente viene a caminar, a hacer sus picnics, sus eventos familiares. Tienen una área para gente que vienen a hacer campamentos y con sus RVs, y bueno, en fin, es un parque precioso. Qué mejor manera de disfrutar de la naturaleza, de escuchar las aves que el Señor ha creado para nuestro deleite, y ver cómo todo funciona de acuerdo a lo creado por Dios, cómo Dios en su perfección hace que todas estas cosas funcionen para nuestro deleite. Y bueno, pues quise hacer eso, y dije, bueno, sinceramente estaba preguntándole al Señor, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué palabra tú quieres que comparta en este día con nuestros amigos y hermanos oyentes? Sinceramente yo no tengo nada escrito, nada preparado, pero sí en obediencia al Señor, en seguir trayéndoles palabra de Dios. Siempre nos disponemos en hacer su voluntad, y bueno, no siempre hay que escribir algo, no siempre hay que preparar algo, sino dejar que el Espíritu Santo sea el que fluya en medio de lo que leamos en la palabra. Y quiero compartirles en la palabra en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, comenzando del versículo 14 hasta el 17, y vamos a ir leyendo poco a poco y viendo cómo el Señor nos ministra a través de esto. Dice aquí, habla acerca al apóstol Pablo, hablando acerca de lo que es un obrero aprobado. Un obrero aprobado. Un obrero es un trabajador escogido por Dios, aprobado porque Dios dijo, sí me va a honrar, sí me va a funcionar para la obra que quiero hacer, para el propósito que quiero cumplir. Cada obrero que él escoge le da su propia gracia para exponer la palabra de Dios. No todos tienen que hablar igual, no todos tienen que moverse igual, pero hay algo bien importante que vamos a leer dentro de la palabra de Dios: cuáles son los requisitos de un buen obrero, de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a las Escrituras. Y bueno, voy a comenzar leyéndoles. Dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Les voy a repetir este versículo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los obreros. Pablo le está hablando aquí a Timoteo, le está dando instrucciones. Obviamente el recordatorio que para comenzar que el Señor nos está dejando aquí es que el Señor no quiere
que utilicemos la palabra de Dios para contiendas, ni para ver quién tiene la razón, ni para ver quién tiene la mejor doctrina, ni para ver quién predica mejor, ni y a veces se prestan discusiones de donde comienzan a hablar de la palabra y empiezan a debatirse entre unos y otros, y la palabra del Señor no es para eso, es para exhortarnos, para hablarnos, pero para bendecirnos y alimentar nuestro espíritu. Entonces Él está recordando esto, que cuando Él hable, que les recuerde que la palabra no de nada aprovecha que la utilicen para contienda, de nada aprovecha. Y que mucho vemos de esto allá afuera. Seguimos leyendo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En otras palabras, aquí es asegúrate con diligencia, o sea, con ahínco, con mucha cautela, con mucho, la palabra diligencia, presentarte a Dios. Fíjense, Él no está diciendo, procura con diligencia presentarte ante los concilios, o presentarte ante los ministros, o presentarte sino presentarte a Dios aprobado. En otras palabras, que el Señor no tenga nada de qué quejarse de nosotros en algún mal testimonio. O sea, procura mantener tu testimonio íntegro delante del Señor, porque para quien nosotros trabajamos no es para el hombre, sino para Dios. Y esto es lo que vale. Y esto es lo que tiene alta demanda. Mucha gente quiere muchos ministerios y quieren ser vistos por los hombres y quieren tener mucha fama y muchos seguidores, pero no se están dando cuenta o han dejado a un lado que ellos no son los jefes aquí en cuanto a este evangelio, sino el que nos envía es el Señor. Trabajamos para el jefe, trabajamos para nuestro Señor, Rey de Reyes. Así que más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Estaba hablando de dos personajes aquí que se desviaron de la verdad. Está dando un ejemplo de quienes se desviaron. Estas personas, no sé cómo se pronuncia, pero dice Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Miren, hermanos, esta cosa de trastornar la fe y de inventar cosas y de traer cosas no bíblicas viene desde siempre, desde ese tiempo. Y ya el Señor nos está dando el ejemplo de que tengamos cuidado con todas estas cosas. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Esta es la garantía y el sello que tenemos que reconocer. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si tú vas a ser un obrero del Señor, si tú te llamas obrero del Señor, apártate de toda iniquidad y todo aquel, dice, todo aquel que invoca el nombre de Cristo, porque somos embajadores del Señor y tenemos que dar ese testimonio de quiénes somos en el Señor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro,
y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. O sea, el que se cuida de todas estas cosas, de impiedades y de cosas que no agradan al Señor, es considerado como un instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Fíjense, dispuesto para toda buena obra. Y como he dicho en otros podcasts, no toda buena obra significa una plataforma, significa un micrófono, significa predicarle a multitudes. Una buena obra es hablar con tu vecino, ayudar al caído, ayudar al enfermo, ser luz en tu trabajo, ser luz en tu propia casa, estar dispuesto a trabajar en lo que el Señor nos ponga a trabajar, así nos tengamos que ensuciar las manos. Hay muchos que quieren trabajar para Dios, pero trabajar a lo fino, con buenos hoteles y no ensuciarse las manos y estar bien atendidos y estas cosas son un poquito peligrosas. Así que seguimos leyendo. Dice, repito el versículo 21, así que si alguno se limpia, y perdón que la cita cuando hablé al principio dije que iba a leer hasta el 17, no, es hasta el 26. Me confundí pensando en el 17 del capítulo 3, pero vamos bien, vamos en el versículo 21, capítulo 2 de Segunda de Timoteo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también, estos son los requisitos, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Repito, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, huyen del pecado, huyen de las pasiones juveniles. ¿Cuáles son las pasiones juveniles? De las cosas que están pasando hoy día, que la juventud está en un desenfreno total, en fornicaciones, en cosas deshonrosas, pero un obrero del Señor se guarda, se cuida. Amén. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Desecha, un obrero del Señor desecha cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Qué palabra? Sufrido. Es que no es que el Señor quiere que seas un mártir continuamente, sino que van a haber momentos que vas a ser señalado, van a haber momentos que vas a sufrir por la causa de Cristo. Hay muchos que no quieren sufrir y quieren verse bien lindos y quieren mantenerse bien en alto, pero aquí está la clave, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe de andar en peleas continuas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Esto nos asemeja al carácter de Jesucristo. Claro que sí. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, siempre he dicho que todo el mundo tiene derecho al arrepentimiento. La salvación es gratuita para todos.
Nosotros simplemente llevamos esta palabra de fe, esta semilla de fe, hablamos de Jesucristo y como dice en Juan 3:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero está en nosotros de cuando llevemos esta palabra de verdad, llevarla con mansedumbre, no con altivez, no dándole palo a la gente, sino de que hacer lo que nos corresponde como obrero y el resto lo hace obviamente el Espíritu Santo. Y escapen, dice el versículo 26, y escapen es el último versículo, escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea, todo aquel cautivo por el diablo, por cosas que el diablo los tiene presos, que escapen, enseñarles a escapar de las garras del enemigo, trayéndole la palabra de libertad, la palabra de fe, trayéndole la solución a aquellos que están allá afuera sufriendo, aquellos que están en desesperación, aquellos que están buscando una salida y no saben dónde está la salida. Ahí es donde entran los obreros del Señor, entramos tú y yo, los que somos fieles al Señor, entramos en acción a traerles un mensaje de libertad, a decirle, mira, yo te traigo la llave de la libertad que tú necesitas, de esas cadenas, de romper esas cadenas, y esa llave se llama Jesucristo. El único camino al Padre, la única verdad, la luz del mundo, es tu guía, el que dio su vida en un madero para hacerte libre si tú reconoces que Él es el Hijo de Dios y que vino a morir por ti, pagar el precio de tu pecado para que tú no perezcas. Ese es nuestro trabajo como obreros del Señor, recordándoles a todos quién es Jesucristo, que no es simplemente el Dios de la historia, no es simplemente, oh sí, yo sé quién es aquel, sí, y ahora que estamos en este tiempo de Semana Santa, que, wow, yo a veces me quedo así, pensando, y dije, Señor, esto es increíble que todos los años, en el tiempo de Semana Santa, la gente por prácticas religiosas, simplemente por costumbres, simplemente por culturas, o porque mi familia lo hace, o porque mi familia es así, es donde vienen a practicar y recordar el sacrificio de la cruz. Pero yo pienso, de seguro ellos saben y conocen verdaderamente lo que pasó en esa cruz, o es simplemente por prácticas religiosas, porque por herencia, porque mi mamá y mi papá son de esta religión, y porque, bueno, todos los Semana Santa pues tengo que ir a la iglesia con ellos, hacer todos los rituales y todas las cosas que nuestras iglesias acostumbran a hacer, oír las 7 palabras todos los años. Algunos no comen carne, algunos practican de diferentes maneras. Y cuando pasa la Semana Santa, ¿qué pasó? Vuelven a lo mismo. Entonces ahí es donde podemos ver que tales personas no conocen a Jesucristo como su Salvador. Tales personas simplemente conocen la historia de lo que pasó y la conocen livianamente, a la ligera, porque si conocieran la verdad de Cristo, todos los años, todos los días de su vida estuvieran sirviendo en un amor y agradecimiento a aquel que dejó su cuerpo molido en una cruz para que fuéramos salvos. Así que
Esto es lo que habla acerca en segunda de Timoteo 2, del versículo 14 que leí hasta el 26. Pero voy ahora a ir hacia atrás y voy a ir a leer desde el 1 hasta el 9, hasta el 13. Estoy haciendo aquí un retroceso en el mismo capítulo. Dice en el título, un buen soldado de Jesucristo. Primero leí acerca de lo que es un buen obrero aprobado. Ahora vamos como guerreros a ver qué es un buen soldado de Jesucristo. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, este es Pablo nuevamente hablándole a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En otras palabras, que esto continúe. El ejemplo que yo te he dado a ti, Timoteo, vamos a decir, como estaba hablando aquí, quiero que esto siga. Quiero que sigan haciéndolo y enseñando, gente idónea para enseñar la palabra del Señor, que esto continúe. Y esto ha seguido hasta el día de hoy. Hay mucha gente que está enseñando, como estoy aquí yo por la misericordia del Señor. Yo no tengo vamos a decir, porque esto no se trata de mucho estudio ni preparación ni nada, sino de obediencia a la palabra, pero el Señor nos encarga que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso no se quedó en el tiempo de Pablo y ahí terminó todo, es que tenemos que seguir enseñando. Y le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando él está hablando así le está dando ya el aviso. En otras palabras, así como yo he sufrido penalidades por llevar este evangelio, tú también aguanta esas penalidades porque van a venir por causa de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades y dice como buen soldado. Recuerden que yo he hablado en otras ocasiones, en otros podcasts, que no hay victoria si no se pelea una batalla. Les he hablado también que un buen soldado no significa que vaya a agarrar golpes. Que aunque gane la victoria, aunque gane la batalla, no significa que llegue golpeado. Vamos a recibir golpes, vamos a recibir ataques por causa de Jesucristo. Pero de eso se trata, que un buen soldado se para firme en la fe, creyendo en el Señor Jesucristo, en lo que Él nos dejó establecido para hacer, que es la gran comisión, de llevar esta palabra, de llevar este mensaje de salvación a muchos. Eso es un buen soldado de Jesucristo. Dice en el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando tú fuiste enlistado en el ejército de los guerreros del Señor, cuando fuiste escogido por el Señor para llevar esta palabra de poder, este mensaje de salvación, no te puedes enredar en otras cosas que no tengan que ver con el llamado que el Señor te ha hecho. O sea, no estoy diciendo, la hermana Gisela dice que ahora no puedo trabajar porque tengo que estar siempre predicando. No es eso. Sabemos que vivimos en un mundo que tenemos que comer, tenemos que trabajar. Yo trabajo todavía, tenemos que pagar biles. Pero cuando habla aquí que no te enredes en los negocios de la vida, está hablando, no te enredes con cosas de este mundo, carnalidades que no aprovechan para nada, cosas de este mundo, cosas que te desenfoquen
de la fe. Cosas que no aprovechen a tu vida. A veces podemos, ¿cómo explico esto? A veces podemos enredarnos en cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. En cosas que si Dios no te mandó a hacer, no te metas para que no pierdas el propósito de Dios y el enfoque a lo que Dios te llamó a hacer. Porque el enemigo es muy sutil para traerte cosas que aparentemente son muy buenas y muy provechosas. Y cuando vienes a ver, estás más metido en esas cosas, más enredado en esas cosas, que en hacer lo que el Señor te llamó a hacer. Te llamó a hacer. Yo creo que eso está más claro, no lo puedo explicar mejor. Y también dice en el versículo 5, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El que lucha como atleta, o sea, usted piense en estos deportes, esta gente cuando van a las competencias olímpicas, y el que lucha como un atleta, un verdadero atleta, siempre está entrenando, siempre está guardando su cuerpo para no fallar en ese momento que tiene que competir o ejercer o correr esa carrera difícil. No va a ganar la corona si no luchó legítimamente, o sea, si no hizo trampa. Porque hay muchos que quieren hacer las cosas a su manera y eso es como hacer trampa. No hay atajos, aquí no hay atajos, hermanos. Aquí en este camino del Señor no podemos buscar un caminito más fácil, un caminito más corto. Aquí la corona de la vida se lucha como buen soldado, como buen obrero. Como dice la palabra, el que venciere. ¿Por qué dice el que venciere? Porque es una lucha continua, no es tan fácil. No es un camino de color de rosa, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú quieres esa corona, ganarte esa corona legítimamente, es porque lo luchaste. Es porque obraste como un buen obrero de íntegro, que el Señor no tuvo queja de ti. Es porque peleaste la buena batalla de la fe, como decía Pablo. El labrador, dice en el versículo 6, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Debe trabajar primero. Miren, yo hace muchos años, yo escuché y llegué a conocer brevemente una persona que me escribió hace muchos años. Cuando le digo muchos años es cuando apenas estaba comenzando el Facebook. Me escribió, se profesaba ser un ministro y me escribió y yo le pregunté, tú sabes, tratando de conocer mejor a esta persona, le escribí así por Messenger y le pregunté y de dónde es y dónde pastorea y bueno, buscándole, tú sabes, conocerla mejor a la persona. Bueno, me explica que estaba pastoreando una iglesia y bueno, llegamos a la conclusión, sino ella, esa persona me explicó que bueno, que esa iglesia ella la está pastoreando y que gracias a Dios a ella no le costó nada.
Yo me quedé así como que, como que no te costó nada. No, que ya la iglesia se la entregaron y ya todo estaba hecho, ya todo estaba listo, ya todo estaba hecho. O sea, ella no tuvo que ganar almas, ella no tuvo que poner nada, sino tomar la iglesia y pararse ahí, tú sabes, simplemente pararse ahí. Y me dio tanto dolor porque yo digo, wow, pero qué fácil. Qué fácil muchos piensan que es ser pastor. Qué concepto tan erróneo hay allá afuera en el mundo de lo que es un pastoreo, un pastorado, perdón. Yo me quedé fría porque yo dije, Señor, pero ¿qué es esto? Y para hacer una cosa así, miren, señores, Dios nos manda a trabajar. Dios nos manda a trabajar, lo que significa que ella tomó esa iglesia, esa congregación sin haberla trabajado. El que sudó, quien haya sido, trabajó la obra, consiguió las almas, y no se trata de eso. Sí, hay momentos, no digo que hay momentos que ya una iglesia está fundada, está levantada, el evangelio siempre ha estado, Cristo fue el evangelio desde la cruz, y vienen otros a seguir, ya el fundamento está hecho, vienen otros a seguir trabajando sobre lo que ya está fundado, pero lo que me refiero es que no se equivoquen, que si Dios te dio un llamado de pastor o de pastora, el trabajo es arduo, el trabajo es sufrido. Aunque ya la iglesia haya estado fundada, tienes que velar por tus ovejas, tienes que trabajar. No es así venir y sentarte y ya, y todo está muy bonito y yo simplemente soy aquí el pastor, y no se trata de eso. Y aquí esta palabra dice, el labrador. Para tú participar de los frutos, tienes que trabajarlo. Tienes que trabajar primero. Dice en el versículo 7, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea, medita en esto y el Señor te va a abrir el entendimiento y te va a mostrar cómo son las cosas. Versículo 8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. O sea, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, de los muertos, conforme al evangelio que él estaba predicando acerca de Jesucristo. Dice que el cual sufrió penalidades, hasta fue a las prisiones, fue a las prisiones, dice, a modo de malhechor, como si yo fuera un criminal. Mas las palabras de Dios no está presa, no importa por cuál situación, por cuál penalidad tú estés pasando a causa de Jesucristo, esa palabra no la pueden poner presa. Esa palabra sigue corriendo, hasta el día de hoy está corriendo. Hasta el día de hoy está corriendo. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Ojo con esto. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que
con esta palabra que te dejo aquí hoy, para que medites, nos escudriñemos cada uno de nosotros delante del Señor, porque no podemos esconder nada ante los ojos del Señor. Y le digamos al Señor: Señor, ¿qué clase de soldado soy yo? ¿Qué clase de obrero soy yo? Señor, yo quiero que tú te sientas orgulloso de mí. Señor, yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Señor, yo no quiero buscar mi propia gloria, yo quiero que tu nombre siempre sea glorificado. Señor, quítame a mí y ponte tú. Esa es debe de ser nuestra oración de escudriñarnos a nosotros mismos y pararnos de frente del Señor, que seamos íntegros ante el llamado que el Señor nos ha hecho, nos ha dado. Miren, el Señor cuando escoge a alguien, lo capacita, le abre puertas. Tú no tienes que hacer tu propia agenda. Él te hace tu agenda, ya la tiene lista. Él te lleva a los lugares que Él quiere que tú vayas a ministrar. Pero Él comienza en tu vida personal a entrenarte a través del Espíritu Santo, a entrenarte en medio de tu casa, a entrenarte alrededor de los tuyos, a entrenarte dentro de donde tú te congregas. Y cuando Él ve que estás listo, que estás lista, entonces Él comienza a abrir puertas. Pero quiero que entiendas una cosa bien importante. Si nos desviamos del llamado de Dios, si nos creemos ya autosuficientes, ya yo lo puedo hacer solo, yo puedo arrancar por ahí para abajo y hacer mi propia agenda y hacer mis propias cosas. Si nos desviamos del propósito de Dios, si nos creemos autosuficientes, si nos sentimos que ya no necesitamos a Dios para nosotros hacer lo que queremos hacer, les tengo noticia. El mismo que te escogió, el mismo que te llamó, el mismo cierra las puertas. Él mismo cierra las puertas. Él abre puertas donde no hay puertas. Y como dice la palabra también, Él abre puertas que nadie después puede cerrar. Y cierra puertas que nadie después puede abrir. Así que tenemos que con esta palabra meditar qué clase de soldados somos en este tiempo y qué clase de obrero eres. Nos consideramos obreros aprobados. Todos los días tenemos que pararnos delante del Señor y decir: Señor, heme aquí. Señor, apruebas este llamado. Señor, estoy haciendo tu voluntad. Señor, límpiame de toda vanagloria, de toda cosa que se levante en contra de tu reino, y manténme manso, humilde, para seguir cumpliendo tu obra y tu llamado que has hecho desde el primer día. Medita en esta palabra, escudriña nuevamente este mensaje y esta escritura, y que el Señor nos ayude a vencer hasta el día de su venida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí te deja tu hermana en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.